programa Sanidad de la Mente, y ahí son varios temas. Comenzamos con Yo soy lo que pienso que soy, y estamos incursionando en todo se inicia con un pensamiento. Y hoy vamos a estar hablando de la madurez, que tiene que ver con cuán tu mente ha madurado, y es importante que entendamos esto, lo que tiene que ver con madurez. Un niño recién nacido, su cerebro no tiene la madurez de un adulto, ¿verdad? Todos lo entendemos. Y ese niño sufre un proceso físico, porque hay madurez física, pero también emocional. Y por supuesto, la madurez espiritual. Dios quiere que lleguemos a esos niveles, ¿verdad? Y entonces, asociando esto a la mente, a los pensamientos, hay personas inmaduras porque no han podido desarrollar, estamos hablando de la inmadurez espiritual, pero está interrelacionado. Una persona madura espiritualmente va a ser madura en otras áreas, ¿verdad? Y como los pensamientos de los que hemos venido hablando, Dios quiere que los transformemos, y estudiamos en las últimas clases que por eso Dios quiere que aprendamos la palabra, porque a través de la palabra maduramos espiritualmente. Y hoy quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Ahí vamos a estudiar los versículos hay varios versículos, pero este es uno de ellos. En los primeros 2 versículos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y aquí quiero hacer una diferencia. Es importante. Y no se sienta mal si a veces la palabra es un poco fuerte, ¿verdad? Necesitamos conocer la palabra. Dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, esto, hermanos, tiene que ver con cómo ya nuestros pensamientos nos hacen actuar y decir palabras correctas, ¿verdad? Y voy a ir entrando en el tema, y usted va a ir poco a poco entendiendo de qué se trata. La Biblia nos habla de 3 tipos de personas. Y esto tiene que ver con lo espiritual. Los no regenerados, ¿verdad? Y se usa a veces la palabra no creyentes o inconversos, un poco fuerte esa palabra, ¿verdad? Que le llamamos en la Biblia el individuo natural, el hombre natural. Dice la palabra: el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Y por ahí vamos a ir hablando un poco de la madurez que podemos tener en el crecimiento como cristianos, que eso nos hace pensar diferente y por supuesto hablar diferente, ¿verdad? Entonces, el hombre natural no es espiritual, ¿verdad? Todavía el hombre natural no conoce de Cristo, no empezó a ser regenerado por el Espíritu Santo, porque parte del proceso de la salvación es la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Acuérdense que en la salvación hay varios pasos, ¿verdad? Hay varios, no es el tema de la salvación hoy, pero parte del proceso de cambiar de hombre natural a hombre, llamémosle espiritual, aunque ya voy a hacer algunas diferencias, es que el Espíritu Santo viene y comienza a regenerar nuestro espíritu. No te olvides que el hombre nace con un espíritu muerto, digámoslo así, desde el punto de vista espiritual, por el pecado. Para que no es que nazca muerto, él está vivo, pero en la conexión con Dios todavía no es posible, porque el pecado separa al hombre, y por eso la salvación, ¿verdad? Para que lo entendamos. Entonces, un hombre natural no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad?
no conoce del Salvador. Y vive, dice de acuerdo a la Biblia, vive en su propia voluntad. Ahora, hay unos que dicen que su espíritu vive en oscuridad, hablando de la oscuridad espiritual, ¿verdad? El no regenerado. Ahora, hay una persona que es regenerada, ¿verdad? Que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mediante la fe, pero todavía vive carnalmente. Vamos a ir haciendo la diferencia, ¿verdad? A veces somos carnalitos, ¿verdad? Y está el creyente maduro, una persona que aprende a hacer la voluntad de Dios a pesar de cómo se sienta o lo difícil que sea. Trabaja con el Espíritu Santo continuamente para ser cambiado a la imagen de Cristo. Y ese es el plan que tenemos de venir a congregarnos y ser discipulados, ¿verdad? Somos como piedras de las cuales va a surgir ahí un diamante, ¿verdad? En bruto, como dicen, ¿verdad? Perdón la expresión. Pero ahí es donde Dios va trabajando, y lo que trabaja es la palabra. Amén. Amén. ¿Eh? Entonces un creyente maduro vive una vida dedicada a Dios. ¿Verdad? Qué importante. Ahora, la meta es ser todos cristianos maduros. Amén, hermano. Amén. ¿Verdad? Esa es nuestra meta. Pero dice el estudio, tristemente no es así en todos los casos. Usted siga con la enseñanza. Con mayor frecuencia, cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, permanece en el estado inmaduro o carnal. Así se le llama, ¿verdad? Así se le llama. Esto significa que nunca crece y madura en los caminos y los principios de Dios, ¿verdad? La iglesia, dice el estudio, está lleno de cristianos carnales. Así lo dice, no es mi invento. Ellos han recibido a Cristo y les importan las cosas de Dios, pero siguen, oiga bien, actuando, pensando y hablando como niños. Por eso Pablo aquí les dice, de manera, ahí en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tómelo usted como es la enseñanza, porque todos tenemos cola que nos pisen. Aquí ninguno se salva, ¿verdad? Todos estamos en un proceso. Amén. Amén. Ok. Un cristiano inmaduro, así se le llama, es egoísta, es egocéntrico y le resulta difícil ser feliz a menos que obtenga lo que quiere en la vida. Y eso tiene que ver con la voluntad, ¿verdad? Queremos hacer nuestra voluntad. La meta de Dios es que hagamos la voluntad de Él. Y en eso hay un camino. 1 Corintios 13:11. Ahí mismo en Corintios, pero en el capítulo 13. Usted reciba la palabra, hermano. Que se acomode. Amén. Versículo 11. Alguien que la lea. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Amén. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como... Y aquí viene el punto del pensamiento, ¿verdad? Todo gira alrededor del cerebro, hermano. Todo gira alrededor de los pensamientos, ¿verdad? Por eso Pablo nos dice todo lo bueno, pensad todo lo bueno, pensad todo lo justo, pensad, ¿verdad? Nos va orientando. Amén, hermanos. Ahora, si no dejamos o si no tomamos la decisión de dejar a un lado los caminos infantiles, seguiremos siendo cristianos bebé,
y nunca seremos de mucho valor para la obra que Dios desea que hagamos. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que hacer una dedicación decisiva de nuestro cuerpo y presentarnos a nosotros mismos a Dios para que Él nos use. Vámonos a Romanos 12:2. 12:1 primero. 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? No. 12:1. Sí. Así que, hermanos, ¿Sí? os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y hablemos de los corintios, porque esta enseñanza de lo que estoy hablando ahora está en los corintios. Todos eran creyentes nacidos de nuevo. Eran bautizados en el Espíritu Santo. Todos operaban en los dones del Espíritu Santo. Fíjate bien esto. Sin embargo, Pablo los llama carnales, para que entiendas, ¿verdad? Estaban controlados, dice, por impulsos habituales, estaban gobernados por sus emociones. Y las emociones tienen que ver con los pensamientos, ¿verdad? Amén. Eran, dice, esto es lo que dice la palabra, la enseñanza, eran envidiosos, celosos, y había mucha división y pelea entre ellos. Estamos hablando de los corintios, no de la iglesia Semilla de Vida. Todo este tipo de conducta está arraigada en la inseguridad, dice el autor. Ellos no sabían quiénes eran en Cristo y cuál era su herencia. No conocían la esperanza de su llamamiento. Y esto es importante, hermanos. Hay que entenderlo. Pablo dijo que eran incapaces de hablar adecuadamente. Y tú sabes que las palabras vienen con los pensamientos. Hay pensamientos buenos, estudiamos el miércoles pasado, y pensamientos malos. ¿Verdad? Cuando Pablo los escuchó, él pudo discernir dónde estaban en el proceso de crecimiento espiritual. Si fuésemos juzgados por nuestra conversión, dice el estudio, ¿dónde estaríamos nosotros en el esquema de crecimiento? El cristiano carnal, dice Pablo, es inmaduro en su modo de pensar y hablar. Y volvemos al tema de los pensamientos. Conforme la persona piensa, eso es, dice el proverbio, ¿verdad? Entonces, pensar bien tiene que ver con hablar bien. Y todo esto tiene que ver con la madurez espiritual. ¿Ven, hermanos? 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Ven que hay un niño, tiene un pensamiento un poco diferente a un adulto, ¿verdad? Por eso los niños, los adultos los tienen que vigilar, enseñar, controlar. Si tú dejas a que un niño decida en el hogar, pues el niño podría tomar algunas decisiones equivocadas. ¿Ven? Hablar demasiado, dice, y hablar imprudentemente también son señales de inmadurez. Y dice, causan muchos problemas. Hablar. ¿Verdad? Muchas personas dicen cosas sin pensar y hacen daño a otros. Puede que incluso abran una puerta para que Satanás obre en sus propias vidas.
Por eso debemos recordar que aunque puede que lamentemos algo que hayamos dicho, cuando las palabras se dicen, se quedan en la atmósfera para siempre. Afortunadamente, podemos arrepentirnos y pedir a Dios que limpie nuestros labios como hizo Isaías, pero las palabras son poderosas y no deberían pronunciarse con frivolidad. ¿Están entendiendo? Mi papá me decía algo todo el tiempo: hijo, ver, oír y callar. No lo entendía al principio, a veces decía cosas fuera de orden. Y a veces corregir eso que hemos dicho, nos dice, pues, se quedan en el ambiente las palabras. La meta de Dios para nosotros es que maduremos espiritualmente y ya no seamos controlados por nuestros propios pensamientos, emociones y deseos. Dios quiere que aprendamos su palabra y dirijamos nuestra vida en consecuencia y estemos preparados en todo momento para ser sus representantes en la tierra. Amén. Sí, ¿Ven, hermano? Amén. Un embajador es representante del gobierno en otro país. Si este embajador la embarra, como dicen los colombianos, se mete en líos el gobierno, ¿verdad? ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Ahora, estaba leyendo un testimonio y se los quiero contar conforme encontré el testimonio. Dice esta persona: yo desperdicié muchos años de mi vida siendo una cristiana inmadura. Dice. Creí en Jesús y tenía seguridad de salvación por medio de él. Asistía a una iglesia y participaba en varias actividades de la iglesia. Incluso estaba en el equipo evangelístico en la iglesia y salía a los barrios circundantes cada semana con un grupo de personas, llamando a la puerta y hablando a las personas sobre Jesús. Yo podía hablar a las personas sobre Jesús, pero no me comportaba como él. Mi conducta con frecuencia era impía. Testimonio de alguien, ¿ok? Yo era egoísta y egocéntrica y la mayor parte de lo que hacía en la vida lo hacía para mi propio beneficio. Hablaba mucho sobre mí misma y cuando hablaba sobre otras personas, con frecuencia no era de modo amoroso ni amable. Mis faltas eran demasiadas para enumerarlas aquí, pero sin duda yo no estaba viviendo para Dios. Creía en Dios y quería que Él me ayudase en mi vida, pero nunca había hecho la transición desde querer que Él hiciera cosas por mí a querer hacer cosas para Él. Siempre le estamos pidiendo a Dios: dame, haz esto. Mi conducta no estaba guiada por su palabra. Ahora, ese era el testimonio, lamento haber desperdiciado tantos años de mi vida en esa etapa de inmadurez. Mi conducta no solo no era agradable a Dios, sino que además yo me sentía desgraciada, dice la que escribe el testimonio. No tenía paz, no tenía gozo y sufría terriblemente de inseguridad, culpabilidad y vergüenza. Intentaba encontrar dignidad y valor en lo que hacía y mi vida estaba llena de frustración. Amén. El testimonio de alguien. Un testimonio. Alguien abrió su corazón y cuenta cómo era. A medida que oraba y buscaba a Dios para obtener respuestas a mi problema, ella oraba y buscaba a Dios, Él me ayudó a comenzar a afrontar la verdad sobre mí misma. Fue doloroso, pero también fue transformador. Mientras estemos engañados, nada cambia. Por tanto, una de las cosas más importantes que todos necesitamos hacer
es clamar a Dios para obtener la verdad. Su palabra es verdad. Y si dirigimos nuestras vidas y nuestra conducta según la palabra de Dios, disfrutaremos de la vida y daremos buen fruto para Dios. Amén. Amén. Entonces, venimos a la iglesia, hermanos. Parece un hospitalito a veces la iglesia. Y aquí venimos cojeando de varios efectos. Dios quiere que vayamos cambiando. Eso es lo que Él quiere. Para que maduremos espiritualmente. ¿Ven? Amén. Bueno. Dice el estudio, la mayoría de problemas de los creyentes carnales están arraigados en el orgullo. Se consideran a ellos mismos más de lo que debieran y no valoran a otras personas tal como Dios quiere que lo hagan. Miren qué importante es esto. Los creyentes carnales con frecuencia están llenos de comparación, competición, celos y envidia. Estas cosas les dejan sin gozo, frustrados, vacíos y desgraciados. Jesús vino para que pudiéramos tener vida y disfrutarla, pero no podemos hacerlo a menos que maduremos espiritualmente. ¿Ven, hermanos? Amén. Y dice el estudio, a pesar del nivel en que estemos, deberíamos querer crecer, pero si descubrimos que seguimos estando en la etapa de bebé, ¿verdad?, deberíamos sin duda hacer un compromiso con Dios para comenzar a trabajar con su Espíritu Santo hacia la madurez. Oí al predicador colombiano, que es el que más o menos nos guía en esta enseñanza. Hemos usado este libro, ¿verdad?, como guía. No todo lo que está ahí yo lo enseño. Algunas cosas las comparto y hay videos. Y él decía que él se dio cuenta, él cuenta el testimonio parecido a esto. ¿Cómo era él? Él creció en un hogar cristiano. Sus padres eran pastores, maestros del instituto bíblico. Y él se creía santo. Así lo dice él. Pero él se dio cuenta que era muy ególatra, pues. Se creía que otros habían podido tener unas vidas diferentes, pero él no. Hasta que comenzó a ser discipulado. Y esa es la importancia del discipulado, hermano. A veces decimos, no, conectarme yo 40 minutos un sábado y yo puedo andar de pachanga el sábado. Sí, hermano amado, pero esos 40 minutos te van a forjar tu carácter, te van a enseñar algo diferente, te vas a someter a una disciplina, porque a veces venimos de hogares donde no hubo disciplina, a puro chanclazo nos querían educar, ¿verdad?, con el cinto o la vara, que es el método que a veces nuestros padres, que no sabían cómo educarnos, usaban. Un grito de aquellos buenos, ¿verdad? Pero no hubo algo diferente, que es lo que Dios quiere. Y Dios no te va a venir a gritar, Dios te va a dejar. Ay, pues hijito, no quiere discipulado, váyase, a ver cómo le va. Así es Dios. Y entonces vienen las pruebas, y ahí sí estamos, Dios mío, ayúdame, ¿verdad?, por favor. Eso es parte de la madurez espiritual, hermano. A veces, cuando vienen con consejería conmigo, yo les digo, mire, tenemos que hacer esto. Les doy un cuestionario. Y no quieren seguir el cuestionario, porque el cuestionario implica abrir su corazón y decir la verdad. ¿Es así? Bueno, gloria al Señor. Si somos cristianos mediocres y comunes, eso no agrada a Dios. Piénsalo, ¿cómo eres? ¿Eres un cristiano mediocre? Tibio.
No debemos ser tibios, dice aquí, queriendo ser cristianos, pero también amando al mundo y todos sus caminos. Wow. A mí me está dando duro esta lección. La palabra común significa normal y corriente, de rango, calidad o capacidad común. Dios no nos ha dado su increíble Espíritu Santo para vivir una vida común y ordinaria. Wow. Tenemos a Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo, hermano. Qué poderoso. Un cristiano común y corriente no se distingue por la superioridad de ningún tipo. Ha comenzado un caminar con Dios y cree, asiste a la iglesia, lleva una Biblia, puede que incluso haga algunas buenas cosas, obras, pero no destaca para Dios. Quiere estar seguro y cómodo, quiere ser aceptado y caer bien a todo el mundo. Sus pensamientos y sus palabras no son excelentes tal como Dios desea que sean. Me falta este estudio. Dice acá el estudio, las grandes mentes hablan de ideas creativas. Las mentes promedio hablan de cosas y las mentes pequeñas hablan de personas, dice un anónimo. A veces vamos a ver tan mentes pequeñas que vamos a hablar de todo el mundo, ¿verdad? Menos de tener ideas buenas para Dios. La palabra mediocre significa a mitad de camino hacia la cumbre. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él desea que cada uno de nosotros recorra todo el camino hasta la realización completa de las promesas de Dios. Hebreos 6:11. Hebreos 6:11. Sí, ¿cómo no? Salud. Salud, dinero y amor. Eso es bueno. A ver, ¿quién lo tiene? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ok. Ahí el tema central del capítulo 6 es una advertencia contra la apostasía, ¿verdad? Pero hermanos, Dios es un Dios de amor, es un Dios maravilloso, nuestro proveedor, nuestro sanador, pero Él quiere que seamos creyentes maduros, ¿verdad? Que no seamos mediocres, amén. Tan solo imagina lo triste que sería si fueses un padre o una madre que tiene cosas maravillosas que dar a sus hijos y a la vez nunca pudieras hacerlo sencillamente porque ellos no eran lo suficientemente maduros para poder manejarlas. Dios tiene mucho que darnos y que hacer por medio de nosotros, pero necesitamos crecer y recorrer todo el camino con Dios. No te conformes con lo promedio o lo mediocre. Servimos a un Dios grande e increíble y Él quiere que seamos transformados a su imagen. Amén. Gloria al Señor. Esa es parte de ese estudio y lo traje a colación porque les voy a ser honesto, cuando yo lo leí me impresionó y realmente yo sé que me falta mucho a mí para madurar, lo confieso, ¿verdad? Ahora, escribí algo, unas ideas que escribí, y ahí perdónenme, son mis ideas, y le puse señales de la madurez espiritual, ¿verdad? Yo quiero empezar a ver esas señales en mí, y te voy a decir algunas. Para la primera, reaccionan de acuerdo a las escrituras y con base en el carácter de Dios y no conforme a sus sentimientos y emociones. ¿No es cierto, hermano? Te dicen algo y lo primero que reaccionas sin pensarlo es,
¿Cómo? Empezamos ahí, respondemos. ¿Cómo reacciona un cristiano maduro? Las personas espiritualmente más maduras también son más maduras emocionalmente. Toman sus decisiones en apego a la Escritura, a la sabiduría que hay en la Escritura y a la lógica. Y es visible el fruto del Espíritu en su vida. Y eso, hermano, es cierto. El fruto del Espíritu es uno solo, dividido en varias partes, ¿verdad? Amor, ¿verdad? ¿Usted lo puede decir? El fruto del Espíritu. Amor, Fe, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio, ¿verdad? El dominio propio es algo que yo quisiera tener. Dedican tiempo para pensar y evaluar las situaciones. No responden inmediatamente. Y tratan a otros de la manera en que ellos desean ser tratados. No proyectan sus faltas en los demás y son conscientes de ello en sus interacciones y al expresar sus juicios y opiniones. No es fácil cuando te preguntan algo y te piden tu opinión. Y a veces puedes dar una opinión precipitada que no tiene un fundamento. ¿Amén? Amén. Por eso, un cristiano maduro en este aspecto piensa bastante antes de actuar. Suelen tener un sentido de humor ingenioso e intencionado, pero sin humillar ni ofender a los demás. ¿Qué dice Santiago 1:19? Y esa porción bíblica me encantó. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oír o para reír. Repítale, hermanita. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oírse. Airarse, perdón. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, perdón, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ese consejo yo creo que está bien para todos, hermanos, lo tomamos. Sí. Santiago 1:19. Que seamos prontos para oír. Mejor escuchar. Mi papá me decía, ver, oír y callar. Amén. Importante. Ahora, la otra vez hablé yo del IQ. ¿Se recuerdan el IQ? ¿Qué es el IQ? El nivel de inteligencia que el hombre tiene. Ahora, hay un IQ también para la inteligencia. Esta inteligencia general. Niños que a los 12 años ya se graduaron de la universidad, o 13 por ahí. Ya van a ir a sí, existen niños con un IQ de 100 y pico. Pero hay un IQ también de inteligencia emocional. Y una persona espiritualmente madura tiene un alto índice de inteligencia emocional. A ver. Ahora, otra señal de un maduro espiritualmente, dice, escuchan más y hablan menos. Entonces, Santiago 1:19 podría ser un consejo de parte de Dios para todos, hermano.
Él dice que vivamos de acuerdo a ese pasaje. Oigamos, ¿verdad? Pero nos tardemos en responder. Amén. Tengamos cuidado de evitar las discusiones. Por eso el callar, cuando te dicen algo, y esperar, va a evitar discusiones. Y va a evitar también que respondas de tal manera que el otro se pueda ofender o tú ofender a alguien. Decía una publicación: un cristiano inmaduro es difícil de complacer y fácil de ofender. ¿Qué dice Lucas 6:45? ¿Alguien que me lo lea? Lucas 6:45. ¿Cuánto están recibiendo la palabra hoy? Amén. Perdónenme, está fuerte, pero es el tema, ¿verdad? Y hay temas que pueden ser un poco difíciles, pero Amén. tienen que ayudarnos. A ver, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. amén. Tú puedes estar oyendo a alguien y de ahí tú sabes si hay madurez o no. ¿verdad? El hombre bueno, lígalo de nuevo, del buen tesoro de su corazón, El hombre saca lo bueno. del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay más en tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Hay más cosas buenas o más cosas malas? Y el miércoles anterior, pasado, hablábamos precisamente de los pensamientos buenos y de los pensamientos malos. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, un cristiano maduro tiene que buscar primero entender y luego ser comprendido. Porque a veces queremos ser comprendidos, ¿verdad? Hay que sopesar la perspectiva de la persona que te viene o que te dijo o que está pasando dificultades. Y puede ser que esa perspectiva de la persona sea un poco contraria a la perspectiva tuya, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los temas que debemos de evitar, hermano, ¿verdad? No es fácil. Proverbios 15:1. Sí. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda palabra aquieta la ira, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a quedarnos allí con relación a este tema y vamos a continuar con la temática que estamos enseñando de todo se inicia con un pensamiento. Esta es la experiencia de este predicador. Acuérdense, yo les doy una temática y a veces va a haber un complemento. Esto más que todo es de la primera lección del miércoles, que no la terminamos y la vamos a continuar hoy. Hoy vamos a terminar antes porque hay una actividad que mi hermana Cecilia y sus hijas quieren tener ahí. Ella va a pasar para informar. Que Dios ha puesto en nuestra mente. Ahora, algunos de estos pensamientos que nos han llevado a tomar decisiones sabias ya estaban en nuestra mente, simplemente porque leemos la Biblia todos los días, porque meditamos en lo que dice la Biblia. Pero hay otros pensamientos que llegan preciso en el momento en el cual los necesitamos. Dice al respecto 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto,
ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Entonces, todo lo bueno en nuestra vida se inicia con un pensamiento, pero tristemente también lo malo. En Génesis 50:20, José le dijo a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. En otra traducción dice: planearon hacerme mal. Entonces todo lo malo que los hermanos de José le hicieron a él se inició con un pensamiento, porque todo se inicia con un pensamiento. En Lucas 6:45 dice: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón o en la mente, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad, produce el mal. Ahora, nosotros como cristianos podemos tener pensamientos buenos, pero también pensamientos malos. Y es importante que lo sepamos para que podamos discernir. Un ejemplo de esto es David. El hombre tuvo buenos pensamientos. Por eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, cuando fue a ver al ejército de Israel y oyó que Goliat estaba amenazando a los israelitas, tuvo un pensar, y eso lo llevó a derrotar a Goliat. También por eso se convirtió en el escudero del rey Saúl, y no solo su escudero, sino que fue un hombre leal toda su vida. También, ya cuando fue el rey, buscó el arca del pacto y lo trajo a Jerusalén, porque en el arca del pacto se manifestaba la presencia del Señor. También, aunque fue el rey, seguía siendo un hombre apasionado por el templo, apasionado por la iglesia. Y esto es importante porque Dios está poniendo a muchas personas en lugares muy altos, muy estratégicos, pero estando allí se olvidan de los pensamientos de Dios. Y si hay algo que caracteriza a David, es que fue un hombre apasionado por la casa de Dios. Como gobernador, él reinó con sabiduría y con rectitud. Y fueron los pensamientos de Dios en su mente lo que lo llevaron a escribir tantos salmos. Sin embargo, él también tuvo malos pensamientos. Uno de esos pensamientos malos lo llevaron a hacer un censo en Israel. Hoy sería contar cuántos seguidores tenía en Instagram o en Twitter, lo que sea. Dice en 1 Crónicas 21:1: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David. En otras traducciones dice: incitó o provocó a David a hacer un censo del pueblo, a contar cuántos seguidores tenía, a ver qué tan grande y qué tan poderoso él era como rey. Además de esto, tuvo pensamientos lujuriosos. En 2 Samuel capítulo 11 dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Ay de aquellos hombres que cuando todos los otros hombres salen a la guerra o salen a trabajar, ellos se quedan pereciendo en sus casas. Y dice: una tarde, al levantarse David de la cama, imagínense eso, ¿quién se levanta a la 1 o las 2 de la tarde? Una persona que está a punto de pecar. Por eso yo recuerdo que en mi niñez, espero que nadie haya alzado la mano, ¿no?
Yo recuerdo en mi niñez, mi mamá no me dejaba estar periciando en la cama. Ella me decía, si está levantado, salga de la cama, porque ese es el lugar en donde Satanás empieza a poner mentiras en nuestra cabeza. Pero se levantó a la 1 o 2 de la tarde y comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y dice, desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Y luego la Biblia dice, y la mujer era sumamente hermosa. Pues Jesús dijo en Mateo 5:28, el que mira con pasión sexual a una mujer, el que tiene pensamientos lujuriosos cuando mira a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Pero no solo eso, sino también los que juzgan la manera de vestir de ciertas mujeres, tienen pensamientos lujuriosos. Porque Romanos 2:1 dice, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. El momento en el cual David vio a esa mujer bañándose, comenzó una lucha en su mente entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del diablo o los pensamientos de su carne. Por un lado estaban los pensamientos de Dios: no lo hagas, no la llames, no le digas nada, no la sigas en tu red social, no le invites a salir, no pienses en ella, no le escribas, no te involucres, no oigas esa canción porque va a despertar algo en tu interior. Deja de perecear, sal de esa cama, haz algo útil con tu vida, sal a guerrear con el ejército. Piensa en las consecuencias en tu vida si la embarras sexualmente. Le vas a dar un ejemplo a tus hijos y ellos van a hacer cosas peores. Vas a perder credibilidad ante ellos. Te vas a sentir culpable, te vas a enfermar, te va a dar la depre. La espada jamás se apartará de tu casa. No vas a ser un hombre tan próspero como yo planeaba que fueras. Esos eran los pensamientos de Dios. Pero al otro lado estaban los pensamientos de la carne, los pensamientos del diablo. Es solo una aventura. Todo el mundo ya lo está haciendo, hasta cristianos la están embarrando. Te estás perdiendo lo mejor de la vida. Nadie tiene por qué enterarse. Te lo mereces. Tú eres el rey. Tú estás por encima de la ley. Dios te va a perdonar, porque el diablo también sabe Biblia. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y tristemente los pensamientos malos, los pensamientos del diablo ganaron por encima de los buenos. Nosotros hemos observado problemas en ciertos matrimonios en la iglesia, y lo que me llama la atención es que tienen ciertas características. La primera, son parejas en donde ambos son bien parecidos. Ahora, no hay nada de malo en ser bonito, pero esta es una característica que estamos viendo en la iglesia, y están acostumbrados a la buena vida. Otra característica son parejas que se relacionan con otras parejas de la iglesia con características similares. Ahora, es bueno, es saludable, es necesario relacionarnos con otras parejas. El problema es que algunos no ganan la batalla en su mente. Por ejemplo,
empiezan las comparaciones. Ahí figura, o esta parejita ya compraron su apartamento. Ay, estos ya se fueron de vacaciones a Europa. Ay, ella ya compró su cartera Gucci. Y comienzan a compararse. ¿Y cuál es el resultado de las comparaciones? Las deudas. Y yo lo sé porque cuando mi esposa y yo teníamos esa edad, teníamos 5 o 7 años de estar casados, los que estaban igual a nosotros comenzaron a prosperar y nosotros nada. Todos vivían a este lado de la autopista norte y nosotros a este otro lado. Parece una bobada, pero una presión tremenda. Entonces compré uno pegadito a la autopista, que también fue un error. Entonces se han endeudado, están estresados y por eso están viviendo al límite. Y todo va bien, sufriendo un poco por esa vida de apariencias. Todo está bien hasta que uno de los dos pierde su trabajo. Y yo no sé por qué. En casi todos estos casos son los hombres los que pierden el trabajo. Y las esposas no saben manejar eso. Y ahí es cuando empiezan ellas a menospreciar a su marido, a verlo como poca cosa. Y empiezan a salir a planes sociales con los compañeros del trabajo. Y ahí ellas que empiezan a creer que esos bobos que están ahí, que tienen una buena labia, sí tienen éxito. En cambio, su marido no lo tiene. Pero al otro lado encontramos al marido que no tiene trabajo, de una batalla mental. Pero luego viene algo, y es que no son capaces de humillarse y aceptar un trabajo con menos paga. Porque es que ¿cómo voy a bajar si yo ya era presidente? Y por eso se quedan pereciendo en sus casas. Imagínense hombres haciendo nada en sus casas. Y luego hay una característica y se llama el alcohol. Tanto la esposa en sus salidas sociales como él en su casa o con sus amigos o con sus amigas empiezan a consumir alcohol. Hasta que finalmente llega la infidelidad de uno de los dos y luego el divorcio. Pues una de las series que a mí me gusta ver son las que dan en un canal que se llama Investigation Discovery. Y me gustan esas series porque aprendo algo acerca del comportamiento del ser humano. Y en los casos en donde desaparece o se muere, ya sea el esposo, o aparece muerto, perdón, el esposo o la esposa, en la investigación nos muestran que ante los ojos de todo el mundo, esa era una pareja feliz. Tenían un hogar lindo y hablan de todo lo bueno. Y casi siempre mencionan una característica interesante, y es que asistían a la iglesia. Pero de repente comienzan a revelar secretos que nadie sabía. La esposa, que venía de una buena familia, que era una buena madre, y no solo eso, sino que estaba bien involucrada en la iglesia, tenía una aventura extramarital con uno de sus compañeros del trabajo. ¿Por qué? Y en cada serie dan casos diferentes. A veces es porque el marido es controlador y ella busca desahogarse con un amigo, o es celoso, o ama el dinero, o es un perezoso, o un hombre que perdió su trabajo, y debido a esto a ella le ha tocado llevar la carga financiera de la casa. Y mientras tanto el marido está en casa haciendo nada, igualito a David.
Ahora, al comienzo, cuando un hombre pierde su trabajo, la situación es entendible y ella aguanta unos 3, 4, 5 meses. Pero luego vienen las peleas. Y es en ese momento cuando ella comienza a desahogarse con alguien de la oficina, del trabajo o de la iglesia. Imagínense eso. Y de repente esa niña que nunca había hecho nada malo en su vida comienza a pensar, es que mi amigo sí me entiende, es que él es exitoso, con él soy feliz. Pero antes de ella irse por el sendero de la infidelidad, debería poner atención a los pensamientos de Dios que estoy seguro están en su mente. Y es, no lo hagas, no le hables, no te involucres. Piensa en tus hijos, piensa en las consecuencias, piensa en lo que dice la Biblia. Y quiero leerles solo 2 pasajes en la... Vamos a quedarnos allí. Gloria al Señor. Si usted lo quiere seguir viendo, usted va a YouTube. Ahí está la enseñanza, la complementa, si no, pues el próximo miércoles. Pongámonos de pie. Aquí le ayudo a mi hermana que está de Ujier. Siempre recogemos una ofrenda los días miércoles. Quería informarles que en el Protecho tenemos 1040 recogidos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 1040. Y vamos. Y vamos a recoger una ofrenda, pastora. Padre,